tiene mucha importancia porque el ingeniero químico normalmente lo que hace es diseñar equipos. Diseñar equipos ya cuando trabaja en una industria, por ejemplo. Y en el diseño de equipos, que pueden ser de procesos físicos o químicos, ya dijimos anteriormente que están las operaciones unitarias y el diseño de reactores químicos. Pero previamente a hacer el diseño de un equipo, miren, estoy repitiendo el término previamente, o sea, es la premisa, lo principal, lo primero, hay que hacer obligadamente el balance de materia y de energía. Tenemos que saber con qué tipo de alimentación vamos a trabajar y cuánto es el rendimiento y cuánto es el producto que vamos a obtener. Entonces, el balance de materia en forma obligada. Y si el proceso es físico o químico, requiere de energía, tenemos que saber cuánta cantidad de energía requiere ese proceso para que se realice la reacción, para que se realice el proceso físico o químico también. Si es, por ejemplo, un proceso de destilación del alcohol y el agua, por ejemplo, una mezcla de alcohol y agua, entonces tenemos que saber cuánta cantidad de energía necesitamos para poder lograr la volatilización o la destilación del alcohol. Y no perder energía, pues, ¿no? O sea, si la energía es cara, ustedes saben que es cara perfectamente, sea que la energía venga por medio de los hidrocarburos o por medio de la energía eléctrica, cualquiera de los dos. Con la eléctrica, peor todavía. Es mucho mayor, el coste es mayor. Por eso que las industrias químicas normalmente tratan de obtener su propia energía, ¿no? Las grandes al menos, como Guavirá y otras industrias grandes, inclusive en el parque industrial. Entonces necesitan ellos obtener su propia energía eléctrica para poder mover sus equipos correspondientes. Ustedes lo han visto de alguna manera en la termodinámica, eso, ¿no? Entonces necesitamos nosotros saber cuánta cantidad de energía se va a consumir en la industria, cuánto se va a requerir para cualquiera sea el tipo de proceso químico o también físico, y cuánto de energía para poder procesar la alimentación, el reactivo o la entrada de los elementos o de las sustancias que ingresan a una unidad de proceso. Fíjense qué importante significa calcular lo que es la cantidad de energía que se requiere, así como también cuánto de resultados necesitamos obtener, o sea, cuánto de producto necesitamos obtener, cuánto es el rendimiento. O sea, necesitamos conocer perfectamente cuánto de alimentación tiene que ingresar a los procesos y cuánto va a ser el rendimiento. O sea, si va a ser el 100%, si va a ser el 90%, quizás hay que hacer reciclaje. Entonces, hay que obligadamente tener bien claro el tamaño de los equipos que vamos a utilizar para un proceso de mezclado, para un destilador, para una turbina, etcétera. Para todos los equipos que tengan ustedes que utilizar en la industria, necesitamos saber el tamaño del equipo. El tamaño en el cual se va a realizar, se va a realizar el proceso, o sea, se va a efectuar el proceso. Y para eso, obligadamente, tenemos que hacer una contabilidad, o sea, tenemos que hacer un balance de materia y balance de energía. Si no hacemos nosotros, si hacemos un equipo demasiado grande, quizás el costo para la industria va a ser muy alto. Se va a perder bastante energía, se va a perder materiales, o sea, la podemos hacer entrar hasta en quiebra la industria, ¿no? Por lo tanto, la labor del ingeniero químico es muy importante y determinar el tamaño del equipo que se requiere para realizar cualquiera sea el tipo de proceso. Por eso es que necesariamente nosotros tenemos que saber algunos conceptos básicos, elementales, digamos, que ya lo hemos visto nosotros en la química, en la fisicoquímica, en la termodinámica. Por ejemplo, algunos conceptos básicos tenemos ahí, conceptos básicos. El primer concepto número uno, o sea, el número uno, es la ley de la conservación de la materia. Ustedes pueden ver acá, dice claramente la ley de la conservación de la materia, la cual fue anunciada por Lavoisier, así tal como se lee, tal como se escribe, estoy leyendo.
que indica la materia no se crea ni se destruye, solo puede ser transformada, o sea, solo se transforma, solo se transforma. Entonces, un balance de materia significa revisar, ¿no? O sea, es una revisión de todos los materiales que toman parte del proceso físico o químico. Las sustancias pueden entrar, salir, producirse, acumularse o consumirse en el sistema. Se excluye las reacciones nucleares o atómicas que rigen según la ecuación de Einstein. Estamos hablando no de la ecuación de Einstein, ¿no? Cuidado con eso, porque la ecuación de Einstein, ustedes saben que está relaciona la materia y la energía. Mayor cantidad de materia, mayor cantidad de energía. Menor cantidad de materia, menor cantidad de energía. Y con la velocidad de la luz. O sea, la teoría de la relatividad que se llama, de Einstein. Entonces, eso ahí no podemos nosotros hacer balance de materia ni de energía, porque la ecuación misma lo expresa, ¿no? Que creo que es claramente energía igual a masa por c al cuadrado, o sea, velocidad de la luz. La energía igual masa, o sea, materia por c al cuadrado. Esa es la ecuación de Einstein. Fíjense, la misma ecuación de Einstein relaciona la masa y la energía, o la energía y la masa. Por lo tanto, no ingresa a este balance de materia, porque dice, tal como indica acá, es un balance de materia. Para el balance de energía es otro tipo de tratamiento. También existe otra teoría importante que es la ley de la conservación de la energía. A partir de esa ley se obtienen, por ejemplo, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, las ecuaciones que se requieren para hacer el balance de energía. Bueno, y en este caso, en el balance de materia tenemos para cualquier, dice, toman parte, o sea, es una revisión de todos los materiales que toman parte del proceso físico o químico. Si es proceso físico, seguramente se van a mantener las moléculas tal como ingresan, ¿no? Indicamos, por ejemplo, un proceso físico, anteriormente ya más o menos lo mencioné, como el caso del agua, por ejemplo. El agua puede evaporarse en el medio ambiente o en el lugar donde esté realizándose el proceso físico. El agua, lo único que hace es separar sus moléculas. Sus moléculas están unidas ahí por enlaces moleculares. Ustedes, si recuerdan un poquito, los enlaces moleculares son los de Van der Waals, los principales, y enlaces por puente de hidrógeno. Entonces, estos enlaces químicos moleculares son los que mantienen unidas las moléculas. Todas aquellas sustancias que pueden formar enlaces por puente de hidrógeno se dice en la química orgánica, por ejemplo. Que si es que logran formar enlaces por puente de hidrógeno con el agua, o sea, mejor dicho, entre ellas, lógicamente también pueden formar con el agua y por lo tanto dice que son disolventes. O sea, se disuelven, pueden formar soluciones. Entonces, porque pueden formar enlaces por puente de hidrógeno. Esos son enlaces moleculares. Los procesos físicos, entonces, fundamentalmente están relacionados con los enlaces moleculares. No debemos olvidarnos nunca más, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos los enlaces, los químicos. Los enlaces químicos, son los enlaces que se producen mediante los átomos, entre átomo y átomo. Y el proceso químico, lógicamente, significa cambio total de la sustancia. O sea, ruptura de enlaces químicos, nuevos enlaces químicos, pero enlaces químicos, que en este caso, entre átomo y átomo. Fíjense la diferencia entre un proceso físico o químico. Antes de continuar con esto de los procesos, es que esta es una parte introductoria para esta unidad, no se olviden de que todos, absolutamente todos, por favor, quiero que anoten su nombre, el número de registro y además la cámara. Por favor, ya, para que me olvidé al inicio de la clase de hacer mención. Y además de eso, como para entre paréntesis, no se van a olvidar de que toda la información se les va a enviar vía Classroom, o sea, su enlace, o sea, en un enlace personal por correo en Classroom. Entonces, continuamos. Cerramos eso. No se olviden entonces, por favor, nombre, registro y cámara.
Continuamos con los procesos físicos y químicos. Entonces, los procesos físicos ya tenemos que tener ya bien establecido de que son los procesos que las moléculas están unidas mediante enlaces moleculares y por lo tanto, cuando se produce el proceso físico, se pueden separar las moléculas. Las moléculas cuando se separan mantienen sus características tal como ingresaron. Por ejemplo, una solución es un proceso físico. Entonces, se puede separar la sal, por ejemplo, se puede separar del agua, es un proceso físico. Vuelve a recuperarse la sal, el azúcar lo mismo, y así sucesivamente. Los procesos físicos, la destilación, como dijimos hace un momento, del alcohol y agua, lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, no se vayan a olvidar lo siguiente, vuelvo a repetir, nombre, registro y cámara. Estamos observando en este momento de que existe, por ejemplo, Galvez, un tal Galvez, que no ha abierto nada absolutamente. Por favor, nombre, registro y cámara. Y también tenemos otro, si no vamos a tener que eliminarlo. No va a participar en la clase, ¿ya? Por favor. Bien, vamos a seguir. Estamos cortando un poquito la clase debido a que estamos observando esa situación de que algunos no están tomando en cuenta de que deben, tal como le dijimos anteriormente, el nombre, el registro y la cámara. Bien, entonces, en cambio, en el proceso químico, ahí vimos anteriormente de que hay transformación total. Si es un hidrocarburo, lógicamente va a haber procesos de oxidación. El hidrógeno el oxígeno va a oxidar al carbono y va a formarse seguramente dióxido de carbono y monóxido de carbono. Y el oxígeno también va a oxidar, en este caso, al agua y se formará, mejor dicho, al hidrógeno y se formará agua. Consecuencia, el hidrocarburo, al reaccionar con el oxígeno, vamos a tener dióxido de carbono más agua. Eso es la parte de la química, digamos. Entonces, en el proceso químico hay absolutamente total cambio profundo en la sustancia. Al inicio, los reactivos tenían ciertas propiedades físicas y químicas. Cuando salen ya como productos, tienen otras propiedades y otras propiedades físicas y químicas diferentes. Son compuestos nuevos. Tal como les indicaba, si un hidrocarburo más oxígeno forman dióxido de carbono. El dióxido de carbono absolutamente es un gas que es totalmente diferente al hidrocarburo. El dióxido de carbono no arde, porque el hidrocarburo arde. Entonces, lo mismo ocurre con el agua. El agua puede estar en estado de vapor, en estado líquido, pero nada que ver con el hidrocarburo. Por lo tanto, ese es un proceso químico. Y sus enlaces químicos son los que se rompen del hidrocarburo al reaccionar con el oxígeno para realizarse procesos de oxidación y formar los productos correspondientes. Bien, entonces, en un proceso físico o químico, las sustancias pueden entrar, salir, producirse, acumularse o consumirse en el sistema. Y conclusión, menos a excepción de la ley, o sea, en este caso la ecuación de Einstein. Existe una diversidad de conceptos fundamentales que debemos definir aquí, fíjense, para una mejor comprensión. Al momento de efectuar un balance de materia en un proceso, se debe especificar en qué consiste el sistema para el cual se hará el balance y establecer sus fronteras y definir los términos. Entonces, aparte de conocer perfectamente qué es un proceso, cómo se clasifican los procesos, cuáles son las características de un proceso, qué condiciones tiene un proceso, qué condiciones tienen que tener las sustancias para que se realice el proceso físico-químico. Aparte de eso, también debemos definir como concepto básico el sistema. Entonces, ¿qué tipo de sistema? ¿En qué tipo de sistema vamos a trabajar? Si va a ser cerrado, abierto, aislado. Entonces, también debemos definir claramente, tener como concepto básico qué es un sistema, qué es un proceso. Bien, tenemos entonces el proceso. Ahí tenemos nuevamente, conclusión, es cualquier conjunto de operaciones que produce una transformación físico-química en una sustancia o en un grupo de sustancias.
todas las sustancias que ingresan en un proceso reciben el nombre de alimentación, entrada de reactivo, mientras que lo que emergen del proceso se llama salida o producto. Un proceso puede estar constituido por una unidad de proceso o por varias unidades. Es importante eso. O sea, un proceso puede estar por una sola unidad o por varias unidades. Ya vimos anteriormente también de que, por ejemplo, en las industrias grandes como Guavirá, las industrias petroleras, varias industrias alimenticias tienen gran cantidad de equipos, ¿no? O sea, varias unidades de proceso. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer en el balance de materia es primeramente aprender muy bien el balance, hacer la contabilidad de una unidad de proceso y luego de varias unidades. Bien. Entonces ahí, por ejemplo, ahorita estamos identificando un alumno que no está inscrito en la materia, sin embargo está ahí y no pone su nombre, su número de registro y está figurando ahí. Por favor, ¿ya? Necesitamos, vuelvo a repetir, me estamos cortando ya, que sea algo ya bien serio esto. El nombre, registro y cámara. Bien, entonces, por eso es que es importante, cuando hablamos ya tenemos bien claro qué es un proceso, tenemos que definir, o sea, cómo se clasifican los procesos industriales. Cuando hablamos de procesos, ustedes han escuchado bastante los procesos, ¿no? O sea, proceso, aquí le hemos puesto proceso industrial para caracterizar bien claramente que es un proceso industrial. Porque también procesos, por ejemplo, hay un proceso, por ejemplo, isotérmico en cuanto al estado de un sistema. Será a presión constante, isobárico, será volumen constante, isométrico, y así será temperatura constante, isotérmico. Entonces, puede ser un proceso, por ejemplo, de una reacción química, reversible o irreversible. Entonces, puede ser un proceso, por ejemplo, bueno, hay una serie dependiendo del área, el área donde se utilice el término proceso. En este caso, nosotros estamos ubicándonos en un área, en el área industrial. Hay que tener mucho cuidado, pero sí con las otras. Si están en otro tipo de áreas, ya hemos visto de que puede ser reversible, irreversible, lo mismo como indicamos, puede ser isométrico, etc. En cambio, aquí tenemos otro tipo de términos de división de procesos industriales. Ahí los tenemos, fíjense, los procesos, hay dos maneras de cómo se clasifican en los procesos industriales. Primeramente, digamos, vamos a tomar en cuenta los flujos o cantidades que intervienen. Flujos o cantidades que intervienen en el proceso. Estos, si tomamos en cuenta los flujos que intervienen en el proceso, vamos a tener los procesos intermitentes o batch, ahí está. Los procesos continuos y los procesos semi-intermitentes. Los procesos intermitentes, dice, son aquellos en los cuales la alimentación ingresa a la unidad de proceso, se realiza la operación teniendo en cuenta los flujos de las corrientes que intervienen en el proceso y por último se retira el producto. O sea, se mide la alimentación y el producto en el ingreso y en la salida. Se realiza el proceso y recién se retira el producto. Entonces, ese tipo de proceso se llama intermitente. Se realiza en un determinado tiempo. Entonces, normalmente los procesos intermitentes se los utilizan más para procesos pequeños, en la pequeña industria, procesos muy sencillos, digamos. En cambio, los procesos continuos sí que es algo que es en la mayor parte de las industrias, grandes especialmente. Dice que un proceso continuo es todo, conforme va entrando la alimentación, va saliendo el producto. En Guavirá, por ejemplo, vuelvo a repetir, Guavirá, conforme va entrando la caña, va saliendo el azúcar. O sea, pasa por una serie de etapas hasta obtener el azúcar. Si es un proceso casi en la mayor parte, que sea un proceso físico, por ejemplo, la separación del petróleo, por ejemplo, en este caso, en gasolina, queroseno, diésel, etcétera, lo mismo, o sea, es un proceso continuo. No se puede parar la industria por un cierto tiempo, porque significaría bastante costo el empezar y el concluir. El empezar significa costo para la industria.
Entonces, y además de eso, los mismos equipos que funcionan son en forma continua, pues, ¿no? No van a hacer funcionar por ejemplo, por así decir, una, un evaporador, por ejemplo, por minuto o por una hora, ¿no? El evaporador hay que hacerlo funcionar por lo menos por días y días y días, ¿no? O si tenemos un condensador, un intercambiador, si tenemos, este, eh, por ejemplo, tenemos en los equipos de termodinámica, por ejemplo, tenemos un difusor, un inyector, una máquina térmica en general, digamos. No se puede hacer funcionar, no se puede introducir hidrocarburos a la caldera para obtener cierta cantidad de electricidad solamente por un minuto, o sea, por cierto tiempo. Nada. Si no es en forma continua, se tiene que ir alimentando. Si no, caso contrario, la caldera al final va a ir consumiéndose todo el hidrocarburo y finalmente no va a evaporar nada, pues, ¿no? O sea, no va a tener la presión suficiente, no va a tener la temperatura suficiente y por lo tanto la máquina térmica no funcionará, o sea, no generará la corriente eléctrica necesaria para que provea de electricidad a la industria. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los procesos continuos, o sea, tal como entra, va saliendo. Dice, es cuando entra alimentación en forma permanente y también sale producto del proceso en forma continua. Se debe tomar en cuenta los cambios de las variables del proceso con relación al tiempo en cualquier punto del mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las variables de proceso en este caso. Hablábamos, por ejemplo, en la máquina térmica, que todos la conocen, la máquina térmica, se ha visto en termodinámica, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el tiempo es importantísimo. Aparte de eso, las variables, o sea, si queremos nosotros tener cierta cantidad de electricidad en calorías o kilocalorías o en BTU, las variables de presión y temperatura son muy importantes, o sea, la cantidad de la velocidad con que sale el vapor de la caldera, se debe tomar muy en cuenta la presión y la temperatura, para que eso posteriormente se convierta ya en otro tipo de energía, ¿no? La energía que entra como en este caso, mediante la combustión, o sea, tiene que ser energía que absorbe la cantidad, el agua, se volatiliza, o sea, se vaporiza y luego se transforma ya en energía eléctrica, ¿no? Mecánica y eléctrica. Entra a las turbinas y de las turbinas entra directamente, ya sale al generador eléctrico. Bien, entonces es muy importante los procesos continuos. Los procesos semi-intermitentes es una combinación de los dos. Hay industrias que tienen procesos intermitentes y procesos continuos, o el caso contrario, también lo inverso. Por eso a eso se les llama semi-intermitentes. Son aquellos que no se pueden clasificar ni como continuos ni como intermitentes. Es decir, que pueden presentar una combinación de intermitentes o discontinuos también, por si un caso, o sea, es importante también. Es posible que en otras materias han visto ustedes los procesos intermitentes, pero no como intermitentes, sino como discontinuos y continuos. Así se clasifican en algunos textos, ¿no? O sea, discontinuo y continuo. Pero aquí estamos introduciendo este nombre de batch también, proceso batch, o también intermitente, que se da a veces en muchas situaciones en la industria. Dijimos que dependía mucho o sea, del flujo o cantidad de materia prima que ingresa al proceso. Y ahí se clasificaban como intermitente, como continuo y semi-intermitente. Pero si se considera, digamos, la dependencia, o sea, la dependencia o no de las variables del proceso con respecto al tiempo, es decir, al régimen del proceso se clasifican como, o sea, el régimen del régimen, dice, del proceso se refiere a las variables que afectan al proceso. Por eso dice, considerando la dependencia o no, si depende o no de las variables del proceso. Aquí dice claramente, es decir, al régimen del proceso. Cuando habla del régimen del proceso, significa a las variables del proceso. Entonces ahí, cuando tomamos en cuenta en el proceso las variables que participan en dicha industria, también se puede decir como proceso, o sea, régimen estacionario y régimen transitorio. Se puede clasificar así un proceso industrial como régimen estacionario o en régimen permanente, estacionario o régimen
es cuando las variables en un determinado punto del proceso, temperaturas, presiones, volúmenes, velocidades de flujo, etcétera, no cambian con el tiempo, o sus variaciones son despreciables durante un tiempo determinado. O sea, cuando no se modifican las variables en el proceso industrial, no se modifican, es decir, tal como ingresa, la temperatura no se modifica, la presión no se modifica, los volúmenes no se modifican, las velocidades de flujo no se modifican, nada se modifica, entonces ahí decimos que está en régimen permanente o también estacionario. Se lo conoce más como proceso estacionario, o sea, régimen estacionario. Entonces, cuando nosotros escuchemos ahí que está en régimen estacionario, quiere decir o régimen permanente, quiere decir que todas las variables que están afectando a la industria, o mejor dicho, en este caso a la industria correspondiente, entonces no se modifican. Pero si tomamos en cuenta el flujo, la cantidad de material que entra a la industria, entonces tenemos régimen, la industria puede ser el régimen, mejor dicho, la industria puede estar puede ser el proceso intermitente, semi-intermitente y continuo. Y cuando se modifica alguna de las variables, una sola que se modifique, entonces decimos régimen transitorio. Son aquellas en las cuales alguna variable del proceso cambia con el tiempo, haciendo que los valores de las variables involucradas presenten en su dinámica cambios significativos. Entonces tenemos ahí transitorios, son aquellos en los cuales alguna variable del proceso cambia con el tiempo, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de clasificación que se tiene en la industria, por eso le hemos puesto clasificación de los procesos industriales. O sea, se puede clasificar tomando en cuenta la cantidad o flujo que ingresa a la industria, o sea, como alimentación, o también se puede clasificar también considerando las variables del proceso. Entonces, conclusión, o sea, si tomamos en cuenta lo inicial, van a ser proceso intermitente, proceso, o sea, continuo y también semi-intermitente. Y si es considerando las variables del proceso, régimen estacionario y régimen transitorio. Aquí tenemos algunas gráficas. Ahí tenemos un proceso continuo. Fíjense, aquí está el benceno y el tolueno. Benceno y tolueno por hora. Eso es también importante. En los procesos continuos están en base a la unidad de tiempo. O sea, son como velocidades, o sea, flujo por unidad de tiempo. Por eso es que siempre se expresan las unidades, por ejemplo, kilogramos de benceno por hora, kilogramos de tolueno por hora. Bueno, y arriba tenemos que hay separación, esa es una mezcla de dos compuestos químicos, que es el benceno y el tolueno. Entonces hay una separación en este caso del benceno, fíjense, está por abajo, la masa 2, la masa 1, el tolueno, y el benceno que sale por la unidad, o sea, por la parte de arriba, o sea, por esta flecha, ¿no? Entonces hay una separación de estos dos compuestos. Lo importante de esto, lo importante es que en un proceso continuo sus unidades son por unidad de tiempo, no hay que olvidarse eso. En cambio, en los procesos, por ejemplo, intermitentes, normalmente está en función de la cantidad que ingresa y de la cantidad que sale al mismo tiempo. O sea, después de un tiempo, de un cierto tiempo, este es un proceso de mezclado, por ejemplo. Se mezcla alcohol y agua, se mezcla y al cabo de un tiempo se tiene aquí el alcohol y arriba, a ver, tenemos arriba hay una separación, o sea, tenemos el agua y tenemos el alcohol. Entonces una separación, también una mezcla, es un proceso, aquí tenemos ingreso de las dos sustancias, tenemos acá metanol, el metanol y agua también, y el metanol y agua. Por gramo, fíjense, por gramo es una mezcla, 300 gramos en total, y aquí 110 gramos, mezcla, y podemos decir que el 60% es metanol y el 40% es agua.
En este otro caso, podemos decir que el 70% es metanol y el 30% es agua. Bueno, y abajo hay una separación inmediata, o sea, el proceso es intermitente. Se abre esta llave del paso y en forma inmediata sale toda la cantidad de este mezclado. Y el proceso semicontinuo, ahí tenemos aire y tenemos otros compuestos químicos también relacionados aquí, el carbono 6, hidrógeno 14, más aire, sale aire, entonces, fíjense, el proceso aquí entra, aquí nos interesa fundamentalmente, sale el aire, entra el aire al equipo, al proceso semicontinuo, entra en forma continua y sale en forma por partes, o sea, en forma intermitente. Bien, entonces estamos hablando de los procesos. ¿Qué es lo importante hasta este momento? Hasta este momento tenemos lo siguiente, entonces, que es un proceso y cómo se clasifican los procesos. Pero antes del proceso es establecer la ley de la conservación de la materia. Todo está en base a la ley de la conservación de la materia. Y el proceso puede ser físico o químico, pero también puede clasificarse los procesos industriales. Ya indicamos claramente en cuanto a la cantidad de material que ingresa a la industria, o también en función con un régimen tomando en cuenta las variables que afectan al proceso. Pero para hacer el estudio de un balance de materia o de energía, en este caso de materia, obligadamente en forma obligada, hay que definir la unidad de proceso en la cual vamos a hacer el trabajo. La unidad de proceso, por eso decimos unidad de proceso. La unidad de proceso puede ser cualquier tipo de equipo o cualquier tipo en este caso, claro, lógicamente de equipo. Puede ser un intercambiador, puede ser varios intercambiadores, puede ser varios destiladores, puede ser una combinación de ambos, puede haber en intermedio un reactor. Bueno, entonces ahí tendremos varias unidades de proceso, ¿no? Entonces, o sea, en este caso varias unidades de proceso, pero queremos hacer el estudio solamente de un sistema. Entonces, en este caso, de un equipo. Si son varias unidades, obligadamente vamos a tener varios subsistemas. O sea, también se llaman subsistemas. Pero si es una sola unidad, entonces tenemos el sistema. A esto nosotros lo hemos visto más o menos ya en la parte fisicoquímica también, termodinámica, o sea que es un sistema, es una porción arbitraria en la cual uno va a realizar el estudio. El estudio en este caso, ahí está claramente, dice, un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria o la totalidad de un proceso establecida específicamente para su análisis. Esa porción arbitraria es la que nosotros tenemos que hacer el análisis de ese equipo. Esa porción arbitraria es el equipo. Pero no solamente es el sistema no puede estar ahí solitario, puede estar aislado, pero especialmente son casos excepcionales, siempre debemos tener en cuenta el entorno en el cual está rodeado el sistema. Por eso que dice acá, la frontera del sistema o límite del sistema se circunscribe alrededor del proceso que se tiene que analizar y separa el sistema de su entorno. O sea, es muy importante cuando vamos a analizar nosotros un sistema, cuando vamos a hacer un estudio de un sistema, lo que tenemos que tomar en cuenta son las dos partes importantes. Uno es el sistema, el interior del sistema, y el otro es el exterior del sistema. O sea, tenemos por un lado el entorno y por otro lado tenemos la parte interna del sistema. O sea, donde está participando la materia prima, el reactivo, la sustancia que estamos haciendo nosotros el análisis. Entonces, es importante definir el sistema. Existen varias clases de sistemas. Entonces, cuando nosotros decimos sistema, inmediatamente tenemos que acordarnos nosotros de que cuando hablamos de sistema, se tiene que hablar del entorno. Siempre el sistema se define en función de su entorno, o sea, de la parte interna y de la parte externa.
Entonces, en base a eso, tenemos clases de sistemas. Un sistema abierto es aquel que se transfiere materia y energía a través de la frontera o límite del sistema. O sea, fíjense de la frontera o límite, o también, o sea, el sistema tiene sus límites, lógicamente, los límites del sistema. Entonces, cuando nosotros definimos una porción arbitraria, esa porción tiene límites. O sea, al hacer un dibujo cualquiera tiene un límite. Si hacemos un círculo, si hacemos un rectángulo, si hacemos al equipo con el cual vamos a nosotros a hacer el análisis, lo encerramos con puntos suspensivos, entonces ese es un sistema y esos son los límites de donde vamos a hacer el estudio. Entonces, ahí dice claramente un sistema abierto es aquel en el que se transfiere materia y energía a través de la frontera o límite del sistema. O sea, entre el sistema y su entorno existe transferencia de materia y de energía entre el sistema y su entorno a través de la frontera o límite del sistema. O sea, corta, pasa. Entonces, se transfiere materia entre el sistema y su entorno. Un sistema cerrado es aquel en el que no tiene lugar la transferencia de materia, pero sí de energía entre el sistema y su entorno. Este es el caso famoso que siempre se lleva esto, tanto en la físico-química como en la termodinámica, ¿no? El caso del pistón, el émbolo y el cilindro, que le decimos en conjunto el pistón. Ahí tenemos, por ejemplo, en el pistón tenemos materia prima, puede ser un gas que esté internamente. El émbolo que puede modificar los límites del sistema, el émbolo puede moverse, puede haber compresión o puede haber expansión, o sea, puede extenderse o puede comprimirse. Entonces puede hacerse un proceso de expansión, seguramente el émbolo irá a otro tipo se hará más grande, o sea, el tamaño, el volumen en el cual está controlado por el émbolo. Y si lo comprimimos, o sea, aumentamos la presión del émbolo, seguramente se va a reducir tanto que hasta puede ser, si es un gas, puede sin ningún inconveniente convertirse en líquido. Entonces, el gas, seguimos comprimiendo hasta que cambia de estado, de gas a líquido. Ocurre con el agua también, con el vapor, pues. O sea, por la diferencia de temperatura, se convierte en vapor y agua. En este caso, si el sistema es, por ejemplo, un émbolo, o sea, me he hecho un pistón, vamos a tener el émbolo y vamos a tener el cilindro. Y el émbolo va a determinar el volumen que va a tener, en la cual va a estar un gas, por ejemplo, en el medio, o sea, en la parte interna de los límites del sistema está claramente definido entre alrededor, limita el émbolo y todo el cilindro. Entonces, si ahí, por ejemplo, no puede haber, no hay entrada, no hay ingreso de materia, pero puede haber ingreso de energía, transferencia de energía. Podemos calentar el émbolo y lógicamente que puede ser que el émbolo pueda moverse, puede expandirse, va a cambiar de volumen probablemente, o si no lo tenemos. Disculpen, me descuidé con el teléfono, pero ya hemos controlado. Entonces, les decía de que si un sistema cerrado, entonces hay transferencia de materia, pero, mejor dicho, en un sistema cerrado no hay transferencia de materia, disculpen, pero sí hay de energía entre el sistema y su entorno. Hemos puesto el caso del pistón, en el cual no hay transferencia de materia, pero sí de energía. Podemos calentar el gas internamente, un gas internamente, va a aumentar seguramente, va a aumentar su energía interna, y por lo tanto va a cambiar de la energía interna de 1 a una energía interna 2, pero de materia absolutamente tal como está. No ingresa materia ni sale materia, pero sí cambia de energía. Y por último, también se clasifican los sistemas abiertos, cerrados y también el aislado, en el cual no existe absolutamente transferencia de materia y de energía entre el sistema y su entorno. No hay absolutamente nada entre el sistema y su entorno. No hay
no hay transferencia de materia y tampoco hay transferencia de energía. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un sistema abierto. Ahí entra un combustible, hay un reactor, es la cámara de combustión, el combustible, el oxígeno, y luego salen los gases de combustión. Aquí está la cámara, o sea, este es un reactor químico, donde se produce la reacción química. Ahí están los límites del sistema, ahí están los límites del sistema, y, o sea, límites o fronteras del sistema, y todo lo que está alrededor, todo lo que está alrededor es el entorno. La parte interna del sistema es todo lo que está dentro de los límites del sistema, tal como indicábamos hace un momento. Todo lo que está interno. Eso es la cámara de combustión en este caso, o sea, el reactor químico. Pero lo que está afuera se denomina entorno. Y lo que separa el entorno del sistema, entonces en este caso es la frontera o límite del sistema. Fíjense que, por ejemplo, en termodinámica se lleva esto, ¿no? También, ahí se dice, por ejemplo, volumen de control, superficie de control, que en sí el volumen de control es lo que está internamente en la superficie de control. La superficie de control sería en este caso esto de acá, los límites del sistema o frontera. Bien, ese es un sistema abierto. Ahí tenemos el sistema cerrado y sistema aislado. El sistema cerrado, este es el pistón que les decía. Este es el émbolo. El gas tiene en el interior, ahí existe un gas. El volumen del émbolo, o sea, el volumen del pistón es el definido por las líneas punteadas. El volumen. Este émbolo, si nosotros bajamos, o sea, si comprimimos acá, o sea, hacemos presión en este émbolo, va a llegar a un punto en el cual puede licuarse. El gas va a cambiar de estado, del estado gas al estado líquido. Va a haber un proceso de compresión. Y el caso inverso, si hacemos expansión del émbolo, hacemos expansión, vamos a tener un proceso de expansión. Proceso de expansión. Fíjense, ahí ya estamos hablando de procesos también. Tipos de procesos de expansión, procesos de compresión. El término proceso se aplica a diferentes tipos de áreas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya tal como indicamos hace un momento, puede haber procesos intermitentes, depende de la industria, procesos, bueno, en régimen estacionario, procesos isotérmicos. Si este sistema tiene temperatura constante, será proceso isotérmico. Si cambia de volumen o se mantiene constante, ponemos aquí un perno, o sea, que no se mueva el émbolo. Entonces seguramente va a ser un proceso isométrico. Bien, tenemos también el sistema aislado. El sistema aislado que indicamos, tal como indicamos, el sistema aislado, aquí absolutamente no existe ni intercambio de gas, no existe intercambio ni de materia ni de energía. Totalmente cerrado. Fíjense, me he dicho totalmente aislado. No existe transferencia de nada, absolutamente. Estamos hablando de transferencia entre el sistema, de la sustancia que tiene el sistema y el entorno, o del entorno hacia el sistema. Y como es sistema aislado, lógicamente no hay transferencia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver ahora, ya tenemos claro los conceptos básicos, los previos, o sea, la parte introductoria, que es la parte del balance de materia, mejor dicho, la ley de la conservación de la materia, definir qué es un proceso, los tipos de procesos que existen y los cuales vamos a hacer el balance de materia. Y definitivamente, ya en conclusión, también tenemos que tener claramente establecido el concepto de qué es sistema y qué tipo de sistema existe. En base a esos conceptos básicos, ya podemos hablar sin ningún inconveniente lo que ocurre o cómo se obtiene una ecuación, porque lo que vamos a tratar es eso, es de obtener una ecuación algebraica, o sea, una ecuación algebraica que se pueda, que represente la ley de la conservación de la materia,
que represente la ley. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, una unidad de proceso. Fíjense, aquí hay masa que entra y masa que sale. Si por cualquier motivo la cantidad de masa que sale es diferente a la que entra, tenemos que dar una explicación. O sea, masa que entra. Si entra, por ejemplo, 3 moles y sale solamente 2 moles, o al revés, o si es en kilogramos, entra, por ejemplo, 100 kilogramos y aquí sale solamente 90 kilogramos. Entonces hay una variación entre la entrada y la salida. O sea, no se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Y lo que debemos hacer es establecer una ecuación matemática que nos permita claramente definir qué es lo que le falta a ese sistema qué es lo que le falta a ese sistema o al balance para que podamos cumplir con la ley de la conservación de la materia. Si es, por ejemplo, una reacción química, eh, tendrá que ser toda la cantidad de oxígeno que entra igual al oxígeno que sale. Todo el hidrógeno que entra igual al hidrógeno que sale. El carbono que entra igual al carbono que sale. O sea, ya se mide eso en función, en términos atómicos, o sea, en base a los átomos. En este caso está en base a las cantidades. Estamos en un proceso continuo. Una unidad de proceso continuo, flujo continuo por hora, que también se puede llamar continuo, ¿no? Y es continuo completo, esta unidad de proceso. Aquí vamos a ver si la masa del propano, por ejemplo, que entra es diferente a la que sale de este proceso, es necesario dar algunas explicaciones sobre dicho campo. Puede ser por errores, puede ser que también sea eso. O sea, hay las mediciones, por ejemplo, en la medición, la masa que entra no es igual a la que sale, debido a que hubo o sea, debido a que no hubo una buena medición del flujo que ingresó y el flujo que salió. También puede ser, por ejemplo, que hubo propano que quedó acá en la unidad de proceso, o sea, en las paredes del proceso. O sea, y por lo tanto, el propano que entra no es igual al que sale. Puede ser también que se hubiera generado de alguna manera propano, por lo tanto, la masa que sale del propano es mayor a la que entra. Entonces, todo eso, si suponemos de que no existen fugas, puede haber fugas también. En esta unidad de proceso puede haber fugas. Y si hay fuga, significa de que la cantidad de materia que entra no es igual a la que sale. Entonces, hay varios análisis que se pueden hacer de tal manera que nosotros verificamos y resulta que la cantidad que entra no es igual a la que sale. Por lo tanto, no se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Bien, entonces tenemos eso. Si consideramos todos estos aspectos, toda esta situación, estos detalles, digamos, que afectan, estos factores que afectan a la unidad de procesos, si consideramos todos esos, a excepción, vamos a decir, no hay fuga ni tampoco hay errores en la medida, vamos a llegar a una conclusión. Vamos a establecer una ecuación general de balance. Entrada de materia por los límites del sistema, o sea, a través de los límites del sistema. Salida de materia también a través de los límites del sistema. Puede haber generación, que es parte química, entonces puede ser que se hubiera generado materia. En este caso, generado más propano, por así decirlo, como el ejemplo anterior. Entonces, generación de materia puede ser que se hubiera consumido el propano totalmente y por lo tanto el propano que entra no es igual al que sale. Todo esto, todos estos términos, o sea, estos factores de entrada, salida, generación y consumo, terminan en que puede ser que exista acumulación, debe ser igual a la acumulación de materia en el sistema. La diferencia entre esto y esto debe ser igual a la acumulación. La diferencia entre esto y esto, entre generación y consumo, tiene que ser igual a la acumulación en el sistema. Este es un resumen. Este es un resumen, fíjense, entrada, o sea, es la ecuación. Aquí existe un signo igual.
Y si existe un signo igual, por lo tanto, tenemos, es una ecuación algebraica. O sea, lo que se debe hacer en el balance de materia es establecer ecuaciones algebraicas, a formular ecuaciones algebraicas sencillas, lineales. Eso es lo que se hace en el balance de materia. Entonces, en el balance de materia tenemos que formular, como aquí hay una igualdad, dependiendo si el proceso si el proceso es físico o químico, seguramente si es físico, esto va a desaparecer y esto va a desaparecer. No va a haber generación de materia porque no va a haber reacción química. Y también no va a haber consumo de materia porque no va a haber reacción química. Entonces la entrada debe ser igual a la salida. Y si por cualquier motivo no es igual a la salida, quizá hay una cantidad de acumulación de materia en el sistema, dentro del sistema. Pero en general, la acumulación debe ser igual entonces a la entrada menos la salida. Tenemos ahí, por ejemplo, existen los balances, el balance molecular, el balance molecular, los tipos de balance. Ahí tenemos la ecuación general de balance de materia y como estamos hablando de balance de materia, entonces vamos a clasificar algunos balances. Por ejemplo, hay el balance molecular, el balance atómico. Vamos a utilizar esa ecuación que hemos señalado hace un momento, esta ecuación, entrada menos salida más generación, menos consumo igual a acumulación, que es lo mismo que esto. Vamos a utilizar esa ecuación para hacer un balance molecular. Se realiza, dice, el balance para cada una de las moléculas que intervienen en la reacción química. Eso especialmente, el balance molecular y el balance atómico, especialmente se hace para las reacciones, para los procesos con reacción química. ¿Por qué? Porque hay los términos de generación y consumo. Aquí tenemos, por ejemplo, balance para el metano. Para la siguiente ecuación, digamos. Tenemos metano más oxígeno, dióxido y agua. Es una reacción completa, o sea, de combustión completa, ¿no? Porque no lleva monóxido de carbono. Entonces, si llevara monóxido de carbono, sería una reacción incompleta. Y además el oxígeno es puro, no es aire que está ingresando acá. El oxígeno puro oxida el hidrógeno para formar agua. Y el oxígeno oxida el carbono para formar dióxido de carbono. Si digo balance para el metano, entonces lógicamente será lo siguiente. Entrada menos salida más generación, planteo mi ecuación principal y como es para el metano, digo, ¿entra metano? No entra metano. No entra metano. Ahí está, entrada. ¿Sale metano? No sale metano. Fíjense, en el producto no sale. Se elimina este término. ¿Se genera metano? No se genera acá absolutamente en la ecuación química. Ni sale como producto. Tampoco se consume. Se consume, sí se consume. Ahí tenemos, este metano entra al reactor químico, se reacciona con oxígeno, o sea, se consume. Al cabo de un cierto tiempo, el metano va a desaparecer. Es un hidrocarburo, se comienza, por ejemplo, en las cocinillas, en las cocinas, ustedes pueden ver, o sea, el gas se combustiona hasta que se acaba el gas. Se acaba y se acabó toda la combustión. Entonces, ahí se consume entonces el gas y hay entrada de gas para el proceso. Esta sería la ecuación que tendría que utilizar yo si hago un balance de materia, un balance molecular. Balance molecular. Si el balance molecular tendría que ser para cada una de las moléculas que están en esta reacción química. Como en esta reacción también hay el dióxido de carbono, planteamos la ecuación correspondiente y vemos si es que, qué pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, por ejemplo, tenemos no entra. No entra al reactor. Pero sale fíjense en la ecuación química, sale dióxido de carbono. Debido a la reacción entre el oxígeno y el metano, se forma dióxido. Aparte de eso, tenemos también la generación. ¿Se genera? Sí se genera como producto, fíjense, porque aquí no existe metano, no entra como reactivo. No entra como reactivo. Entonces se genera. Se consume,
no se consume porque no hay combustión del dióxido de carbono. Consecuencia, la salida es igual a la generación. La salida es igual a la generación. También tenemos el balance para el agua. Lo mismo, el agua sale, pero no se consume. O sea, por lo tanto, tampoco ingresa, simplemente se produce. Por lo tanto, la salida es igual a la generación. Se genera agua, o sea, se produce agua. Debido a la reacción química, resulta que como resultado, como producto, tenemos agua. Y la salida, lógicamente, es igual a la generación. Balance para el oxígeno. Se debe realizar el balance atómico. Nos conviene hacer un balance atómico para el oxígeno. Vamos a ver en qué consiste el balance atómico. El balance atómico dice consiste en realizar el balance para cada uno de los elementos que participan en la reacción química. En este caso, la ecuación general del balance establece que la entrada es igual a la salida para cada uno de ellos. Aquí tenemos, fíjense, la ecuación que tenemos de la ecuación principal del balance de materia, y la entrada es igual a la salida. Como es balance atómico, no se crea átomos, ni se destruyen átomos. Simplemente se reordenan los enlaces químicos. Entonces, los átomos que ingresan serán igual a los átomos que salen. Por eso dice aquí, entrada, toda la sumatoria del número de átomos del componente I es igual a la salida del número de átomos del mismo componente I. O sea, en este caso, por ejemplo, por eso es que nosotros acá, en este balance atómico, por eso es que se debe igualar las ecuaciones químicas. A partir de la ley de la conservación de la materia, en forma obligada, tenemos que igualar las ecuaciones químicas. Si no igualamos una ecuación química, por lo tanto, vamos a tener problemas. O sea, no vamos a cumplir la ley de la conservación de la materia. Aquí, por ejemplo, el agua, fíjense, aquí nos falta un 2, ¿no? Aquí tenemos 4 átomos de hidrógeno, aquí falta esta ecuación, igualar esta ecuación. Mira, metano más oxígeno, dióxido de carbono. Aquí ponemos un 2. Aquí se puede decir hasta intencionalmente lo hemos hecho así. Fíjense, metano más oxígeno, dióxido de carbono y agua. Hay 3 átomos de oxígeno y un átomo, o sea, 3 en total. 2 átomos acá más 1 acá. 3 átomos. Y sin embargo aquí tenemos 2 átomos. ¿Qué quiere decir? Que se está creando oxígeno y no es correcto eso. El número de átomos de oxígeno debe ser igual al número de átomos de oxígeno que ingresa es igual al que sale. O sea, debemos igualar la ecuación. Por eso, como recomendación, es importante que ustedes repasen todos los métodos que existen de igualación de las ecuaciones químicas. Con Roy vamos a tratar de que les repase un poco, especialmente el método algebraico, que es el que más se utiliza. El método algebraico debemos nosotros manejarlo muy bien para igualar las ecuaciones químicas. Hay los otros métodos también, ¿no? El ion-electrón, dependiendo del tipo de reacción química, el método redox, y por último también hasta por tanteo. Si queremos llamar como, o decir que ese es un método. El que sí en forma obligada tenemos que saber muy bien, y eso tienen que repasar, tienen que hacer el trabajo ese de repasar, la igualación de ecuaciones químicas, para cumplir con qué? Para cumplir con la ley de la conservación de la materia, de tal manera que el número de átomos que ingresa de una sustancia debe ser igual al número de átomos que sale de dicha sustancia, del mismo componente, para cada una de las. Hace un momento dijimos del hidrógeno, lo mismo, los hidrógenos, el número de hidrógeno que ingresa debe ser igual al que sale. Aquí tenemos balance, aquí tenemos una unidad de proceso. Tenemos aquí, por ejemplo, el metano más oxígeno más nitrógeno. El nitrógeno ingresa y sale tal como ingresa. No se modifica. Es como un elemento inerte. El nitrógeno reacciona con el oxígeno a altas temperaturas. Debemos tener mucho cuidado cuando nos encontramos nosotros nos encontramos con el balance de materia con reacción química.
Si el nitrógeno está a altas temperaturas, debemos considerar la formación de monóxido, dióxido y otros compuestos, otros gases. Entonces, en este caso, tenemos bajas temperaturas seguramente, metano más oxígeno, tenemos dióxido, agua y nitrógeno. Dice, balance para el carbono. Entrada de carbono debe ser igual a la salida del carbono. Balance del oxígeno. Entrada de oxígeno debe ser igual a la salida. Lo mismo para el hidrógeno y lo mismo para el nitrógeno. O sea, se tiene que cumplir esto de acá. Se cumple el número de átomos del componente I debe ser igual en el ingreso, en la entrada, igual al número de componentes que salen. El nitrógeno es bien claro. Dos átomos de nitrógeno igual dos átomos de nitrógeno. También existen aquí los otros balances, los balances diferenciales. Los balances diferenciales indican lo que ocurre en un sistema en un instante determinado. Se expresan, por ejemplo, personas por año, o sea, son velocidades directamente. Los balances diferenciales están más relacionados con los procesos continuos. Aquí tenemos los procesos continuos, son más adecuados para balances diferenciales. Por ejemplo, barriles día, gramos de dióxido de azufre por segundo, etc. ¿No? Entonces, o sea, los balances diferenciales, cada término de la ecuación del balance es una velocidad. La ecuación de balance es una velocidad de entrada, de generación, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, la acumulación en cero. Si no hay reacción química, la entrada es igual a la salida. Porque la generación se consume y también el consumo. No hay consumo, no hay generación. Entonces, en este caso, los balances diferenciales entonces son más adecuados para los procesos continuos. Existe otro tipo de balance. O sea, fíjense que estamos tomando en cuenta ya los balances, ¿no? Aplicando la ecuación de la ley de la conservación de la materia, la ecuación esa para los balances atómicos, los moleculares, los diferenciales y ahora los integrales. Los integrales son especialmente para procesos intermitentes. Se aplica más en los procesos. Dice, es común utilizar el proceso intermitente o por lote, cuando se van a utilizar balances integrales. Normalmente en esto no tomamos en cuenta, fíjense la comparación, aquí es personas, es gramos de dióxido, barriles. O sea, en este caso no tomamos en cuenta por como unidad de velocidad, digamos, la hora, el tiempo. Entonces, ahí tenemos el balance de la acumulación. No hay reacción química, la generación y consumo se elimina, la acumulación va a ser igual a la salida menos la entrada. Con reacción química, la acumulación va a ser igual a la generación menos consumo. Igualando las dos ecuaciones tenemos entrada más generación igual a salida menos consumo. Entonces, en conclusión, esto si es sin reacción química, la generación y consumo se elimina y queda que la entrada es igual a la salida, en los balances integrales. Y si existe reacción química, debemos tomar en cuenta todos los términos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos falta hacer problemas. Vamos a hacer problemas en la siguiente clase. Estos son los conceptos básicos que se está dando, un enfoque básico de lo que se necesita, Quisiera, si es que hay algún tipo de consulta, por favor. Si hay algún tipo de consulta, si algo no se Tenemos que practicar todos los tipos de balance, ¿no? Para reacciones químicas. Disculpe, ¿cómo es su nombre? ¿Dónde está? A ver, no lo vi. Tenemos que practicar todos los tipos de balance para reacciones químicas, ¿no? Claro, así es. Así es. Tienen necesariamente en el balance con reacción química, tienen que ver los conceptos de química, de estequiometría de las reacciones químicas. O sea, como recomendación, ustedes vayan, o sea, el tiempo libre que tengan, revisen todo lo que son, ya comiencen a repasar, no dejen que en el momento en que estemos avanzando con reacción química, vengan, ya tengan
la sorpresa ahí de que necesitan conocer las reacciones, las leyes de las leyes estequiométricas. Las leyes estequiométricas saben que se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Las leyes ponderales, o sea, de peso, y las leyes volumétricas. En las leyes ponderales, por ejemplo, tenemos la ley de Proust, la ley de Dalton, de Richter, la de Lavoisier. Entonces, necesitamos esas leyes manejarlas muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ley de Proust o ley de las proporciones fijas, definidas, esa nos indica claramente qué es un reactivo químico, qué es un reactivo limitante. Y en los procesos con reacción química vamos a utilizar en forma continua el reactivo limitante. O sea, ya son dos tareas que tenemos en este momento. Una tarea es importante, igualación de ecuaciones químicas. Todos los métodos, pero fundamentalmente el método de Gray. Eso hay que repasar en química. Y ahora estamos adicionando, en base a la pregunta de su compañero, necesitamos también repasar todas las leyes estequiométricas. Si nos hemos olvidado, no hemos practicado mucho, hay que revisar. Si no, no vamos a poder resolver muy bien los problemas. Van a haber vacíos, ¿no? Entonces, es muy importante de que en la plataforma nosotros vamos a dar las tareas también. Y lo vamos a hacer conjuntamente con Roy, para que él, vamos a coordinar todo con Roy para que él haga el seguimiento también, o sea, y le pueda aportar con mayor exactitud, digamos, y dentro del margen de las tareas que se dan, para que sean mejor aprovechadas las tareas y bueno, que haya la nivelación correspondiente. No sé si hay alguna otra pregunta en cuanto a lo que se ha desarrollado. Si no hay alguna pregunta, ha sido un poco rápido, ya les dije anteriormente, muy rápido parece que hago. ¿Se entiende bien? ¿Se entiende? No es muy cansadora la clase, o sea, estoy repitiendo continuamente para que graben en su mente eso de que lo que se está haciendo y ya saben más o menos si es que están en la clase atendiendo. Yo estoy seguro de que con poca lectura en base al libro que le vamos a proporcionar, o sea, que yo creo que dentro ya estamos puliendo, como dicen, para ya tener un libro guía, o sea, texto guía. Entonces, si es que estoy muy rápido, ya les he dicho, en la próxima, recomiéndenme ahora que lo haga más lento, que corrija algunas cosas. Si no hay consultas, es muy importante la ponderación. Creo que no, a la anterior clase me preguntaron sobre la ponderación y no les indiqué. Ya nos hemos puesto de acuerdo bien con el auxiliar, con Roy, el ingeniero Roy, o sea, ingeniero químico, ¿ya? Entonces, pero estudia, tal como les indicaba, estudia control de procesos, ¿no? O sea, dos carreras. Los parciales van a tener el 40%. Si quieren, anótenlo, vayan anotando, 40%. O sea, cada parcial tiene 20%, digamos. Dos parciales solamente. Uno es de balance de materia sin reacción química y con reacción química. Y luego el otro examen es de balance de energía sin reacción química y con reacción química también. Las dos cosas. Y luego viene el final. El final tiene 40% también. Pero antes del final tenemos la nota práctica, que la va a manejar Roy, su auxiliar, que es el 20%. Bueno, lógicamente coordinando conmigo, ¿no? En la nota de prácticos, ahí, todas las tareas que se dan, para las presentaciones que tienen que hacer, los exámenes que él va a tomar en forma independiente también, va a tomar exámenes para hacer el seguimiento y para que haya un mejor aprovechamiento, ¿no? Tal como les indicaba al inicio, es muy importante saber manejar muy bien esta materia porque enseguida ustedes se van a las materias de las operaciones unitarias y de los reactores químicos. Y si no saben el balance de materia y energía, van a renegar con el profesor, ¿eh? Así que, y con el auxiliar también, así que a estudiar, tiene que ser sí o sí. Ahora, el final, estábamos nosotros pensando, anteriormente, eso hacía hace muchos años, hagan un equipo, ya Roy les indicó que hagan un equipo de 10 más o menos, por eso resulta que son 150 alumnos, son altísimos.
Hemos extendido también para la plataforma, para todo, para utilizar el Internet. Entonces, se va a hacer un trabajo para agilizar, para poder tomar, para ver cómo se ha desarrollado la materia, un trabajo de balance de materia y energía, balance de materia y energía en una industria. Hagan equipo de 10 personas y ubiquen la industria. Nosotros le vamos a indicar los puntos que tienen que ustedes tocar, o sea, el índice que tienen que hacer para hacer el informe correspondiente. Y eso va a ser expuesto, o sea, va a haber exposición de eso, del grupo. Eso es posible que sea, como es grupo de 10, tranquilamente lo podemos hacer en un aula. Entonces, puede ser presencial, casi seguro es que es presencial. Presentan su trabajo, incluso hasta el número de páginas, vamos a ver, que no sea el trabajo de una hoja, que tenga más o menos ya vamos a indicar las páginas, ¿no? Vamos a ver qué títulos y subtítulos va a tener el trabajo. Por ejemplo, objetivo, la parte de justificación, por qué están haciendo el trabajo, el diagrama de flujo de la industria en la cual van a hacer ustedes su trabajo, y luego determinan el sistema, o sea, qué sistema. Me he dicho que ubican la unidad de proceso correspondiente, puede ser una turbina, puede ser un intercambiador, puede ser una tubería, puede ser, en la industria hay harto para hacer. Mientras más grande la industria, mejor van a tener más espacio para poder hacer. Y ahí van a ustedes de la misma industria sacar algunos datos para hacer el balance de materia y el balance de energía. En eso consiste el examen final. Entonces, eso, se hace la exposición, se hacen las preguntas, se evalúa, se presenta el trabajo, y ya con la satisfacción de mi parte y de Roy también, de que ustedes van a ser ya un previo a una práctica industrial. O sea, el informe de la práctica industrial es eso. O sea, hacen un balance de materia y energía, pero ya de toda la industria. Ya no es de un equipo, sino es de toda la industria. Entonces, en este caso ya puede hacer una primera práctica con un solo equipo. Entonces, eso sería en cuanto al porcentaje. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Si no hay, entonces, bueno, sí. La tarea que nos acaba de dar de los métodos de igualación y las leyes estequiométricas, ¿son para presentar o es recomendación de usted para nosotros? No, es para presentar. Ustedes tienen que presentar, el grupo presenta, por eso son 10, y van a hacer la justificación a la literatura correspondiente sobre ese equipo. Ya Roy, por ejemplo, les ha dado que hemos coordinado todos los equipos de transformación física y química, por ejemplo, reactores, equipos de todo tipo, que es una primera tarea que tenía que hacerla, ¿no? Eso creo que ya pasaron esa clase con él. Entonces, eso les va a servir de mucho para que ahí está el uso del equipo. Entonces, ustedes tienen que explicar el uso del equipo, en qué consiste, y luego hacer el balance correspondiente. Bien, si no hay alguna otra pregunta, yo les agradezco realmente que hubieran tenido la paciencia necesaria. Ojalá que realmente hubiera podido llegar muy bien a ustedes, o sea, que se hubiera entendido la clase. Y luego continuamos con resolución, con un poco más de teoría, y luego entramos a los problemas. Así que muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.